tipo foto, para luego poderlo también compartir en nuestras redes sociales. Así que bueno, dicho todo esto, nada, vamos a empezar porque nos espera una charla bastante prometedora, sobre todo por las invitadas que tenemos con nosotras. Y bueno, decir de partida que hemos querido dedicar esta conversación al tema de las esterilizaciones forzosas, primero porque es un tema invisibilizado, del que apenas se habla, muy influido por los mitos en torno a la sexualidad de las mujeres con discapacidad intelectual. Y en segundo lugar, porque bueno, es una forma de violencia contra las mujeres que tiene especial prevalencia en las mujeres con discapacidad intelectual. Y bueno, hoy, como digo, tenemos unas invitadas de lujo a las cuales yo les agradezco muchísimo que estéis aquí, a las tres. Y bueno, de la mano de ellas conoceremos cómo estaba la legislación hasta ahora, los cambios que han habido recientemente. Conoceremos también la experiencia en primera persona de Cristina Paredero. Y bueno, la verdad es que hemos dedicado este espacio porque es una realidad esta que nos preocupa, que se continúe con esa inercia, ¿no? de considerar por parte de las familias y del personal sanitario que esta práctica es la mejor forma de proteger a las mujeres. Y bueno, creemos que es un tema, como ha ocurrido con otros, pues que es importante que lo hablemos, que rompamos ese tabú, que se generen espacios donde poder hablarlo y bueno, pues esta es la idea de esta conversación. También creemos que hay muchas cosas en torno a la esterilización que se desconocen y bueno, la idea hoy es poder aclararlas. Más allá de los dilemas éticos que esta práctica pues, puede generar, ¿no? Muchas veces pues, a las propias familias, bueno, el posicionamiento de plena inclusión como organización en defensa de los derechos humanos, ¿no? Pues siempre ha sido contraria a esta práctica. Sin más, voy a pasar a presentar a nuestra primera ponente, que es Amalia Dieguez. Buenos días, Amalia. Ella es de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, Ateneo Castellón, es miembro del patronato de la Fundación CERMI Mujeres, que bueno, en estos momentos está aquí como invitada por esa parte, por la lucha, ¿no? Que ahora nos contará también una lucha intensa que ha llevado la Fundación CERMI Mujeres, que ha encabezado en esta lucha en contra de las esterilizaciones. Actualmente, si no me equivoco, Amalia, también eres coordinadora, bueno, si no me equivoco, no sé que eres coordinadora de la Comisión de la Mujer del CERMI y que también perteneces a la directiva de FEDACE, que es la Federación Española de Daño Cerebral. Así que cuando quieras, Amalia. Vale, pues, bueno, pues muchísimas gracias a Plena Inclusión Comunidad Valenciana por invitarme y sobre todo por esta iniciativa que, como veréis a lo largo de mi pequeña intervención, pues voy a insistir mucho en su importancia, la importancia de que abramos foros de debate y de reflexión sobre el significado de esta práctica y en qué marco se inscribe y cómo debemos abordar su transformación, ¿no? Bueno, pues como ya ha comentado Noemí, yo soy patrona de la Fundación CERMI Mujeres y hoy quiero traer hasta este foro la perspectiva desde la que hemos venido trabajando y luchando durante muchísimos años y con muchísima intensidad. Bueno, pues esta perspectiva, como no podría ser de otra forma, es la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad y de la consideración de que la esterilización forzosa no es sino una forma de vulneración de esos derechos y una forma de violencia. En este sentido, lo primero que destacaría es que el término esterilización hace referencia a una intervención que impide, tanto de manera directa como de manera indirecta, la capacidad individual de reproducirse la persona. En segundo lugar, que la esterilización forzosa se refiere a la puesta en marcha de este procedimiento sin que la persona haya dado su consentimiento o autorización y se ve sometida a esta práctica. Y es un acto que ni siquiera se realiza ni siquiera cuando existe una amenaza o un riesgo serio para la salud o para la propia vida de la persona, de la mujer. Al hacer referencia a este tipo de esterilización, a esta vulneración de derechos, insisto, se ha venido utilizando términos para describirla como esterilización no autorizada, no consensuada, involuntaria, no terapéutica,
que son términos que proporcionan una cierta asepsia y disfraz a lo que realmente les ocurre a las niñas y mujeres con discapacidad en lo que respecta a sus opciones reproductivas. Para muchas mujeres y niñas con discapacidad, en realidad esta experiencia ha supuesto una negación a su acceso a servicios apropiados, viéndose forzadas contra su voluntad, viéndose intimidadas, presionadas, violadas o incluso privadas sin saberlo de sus derechos humanos más básicos, como salvaguardar su propia integridad corporal y controlar su salud reproductiva. Por eso, utilizar ese lenguaje tan aséptico es contrario al que utilizaríamos nosotros, que sería un lenguaje de violencia. A nuestro juicio, una forma más justa de hablar de estas experiencias particulares. Y luego lo podremos oír de Cristina. El hecho de que el procedimiento haya podido hasta estas fechas tan recientes contar con respaldo legal no esconde la realidad de que una mujer con discapacidad, normalmente una mujer muy joven, ha sido sometida a una intervención médica para quitarle o intervenir partes de su cuerpo que no estaban enfermas y que no eran esenciales para mantener su salud integral. De hecho, nunca han sido tenidos en cuenta los efectos negativos, sociales y psicológicos que supone la esterilización a largo plazo. Hay que tener presente que la esterilización tiene consecuencias permanentes y voy a hablar de ello a lo largo de toda la vida, aunque sus manifestaciones más evidentes aparecen en la edad adulta. No hay que olvidar además que en nuestro país, lejos de ser una medida de protección y de bienestar de las mujeres, uno de los mitos que también trataremos, las esterilizaciones forzosas han contribuido a aumentar la situación de vulnerabilidad de las niñas, adolescentes o mujeres adultas con discapacidad ante abusos sexuales. Efectivamente, aunque se ha utilizado este argumento para justificar precisamente lo contrario, la esterilización ha servido en muchas ocasiones para encubrir un abuso sexual, ya que el embarazo solía ser el único signo a detectar en esta situación. Por otra parte, la práctica de la esterilización forzosa forma parte de un patrón más amplio de negación de derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad, que incluye también la exclusión de manera sistemática de los sistemas de atención a la salud reproductiva y sexual de las mujeres y niñas, la restricción en la elección de métodos anticonceptivos voluntarios, una focalización en la supresión de la menstruación, una atención deficitaria durante el embarazo y el parto y en los abortos involuntarios y, desde luego, la denegación a ser madre. La esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad psicosocial puede traumatizar o puede volver a traumatizar a la víctima y acarrear consecuencias para su salud mental a lo largo de la vida. En lo referido a su salud física, además de la incapacidad para reproducirse, la esterilización puede provocar una aparición temprana de la menopausia, de la osteoporosis y de enfermedades cardiovasculares si se lleva a cabo antes de que la niña haya tenido la menstruación o durante la pubertad. Insisto que con independencia de que sea una decisión judicial la que autorice la esterilización, si ésta no cuenta con el consentimiento informado de quien la va a sufrir, será siempre sin consentimiento y, por lo tanto, carente de toda ética. Y esto no lo decimos solo nosotras en Fundación CEPE Mujeres. Para el Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, constituye también una forma de violencia y este comité ha declarado que es injustificable que bajo el principio del interés superior del niño se utilice para justificar prácticas que entran en conflicto con la integridad humana del niño y con su derecho a la integridad física. Pero, ¿qué hay detrás de esta violencia y de esta vulneración de derechos? Bueno, pues a lo largo de los años se han esgrimido varios mitos para justificar la esterilización de las mujeres y niñas con discapacidad. Y me voy a limitar a hablar de tres. El primero es aquel que dice que se hace por el bien de la Perdona, sociedad. Amalia, perdona que ¿Sí? te interrumpa. ¿Puedes repetir el último trocito? Es que hay momentos que te escuchamos con Ah, dificultades. sí, No sé si soy solo yo, como sí, bajito. sí. Ah, vale, pues subo el volumen. Espérate, perdonad. A ver, ¿así mejor? Ahí yo creo que mejor, sí. Gracias, Amalia. Vale, vale, de acuerdo. El argumento de la ética, ¿lo habéis seguido? Lo repito, ¿no? Sí, sí, a partir de ahí. Vale, de acuerdo. Os decía que con independencia de que sea una decisión judicial, como hemos venido diciendo, que hasta la fecha se producía, la esterilización, si no cuenta con el consentimiento informado de quien la va a sufrir, será siempre sin consentimiento y por lo tanto estará carente de toda ética. Y eso es algo que también lo recogía
desde el Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas, que insisten en que no podemos utilizar el principio del interés superior del niño para justificar prácticas que en definitiva entran en conflicto con la propia dignidad humana del niño y con su derecho a la integridad física. Y voy a entrar ahora en aquellos mitos que justifican la vulneración y la violencia, ¿no? El primer mito es aquel que dice que se hace por el bien de la sociedad, por el bien de la comunidad o de la familia, basándose en la carga que supone poder tener el cuidado de un niño defectuoso o en las dificultades que puede tener una mujer con discapacidad para estar pendiente de sus propias funciones reproductivas y de la menstruación. Este argumento se basa también en factores económicos y sociales porque hace referencia al alto coste económico que para el Estado puede suponer el prestar servicios sociales a personas con discapacidad. Pero entonces, cabe preguntarse si acaso el respeto de los derechos humanos se debe basar en el coste potencial derivado de su propio cumplimiento. Y por otra parte, en lo que respecta a la carga familiar, muchas madres y padres de una hija con discapacidad simplemente es que no cuentan con suficiente información o apoyo. Por eso, ante la inaccesibilidad de los servicios y la formación específica sobre salud reproductiva y el manejo de la menstruación, la familia ve como solución única que su hija sea esterilizada. Y es por eso por lo que iniciativas como las que hoy estamos realizando tienen tanto valor y tanta importancia en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. El segundo mito es que la incapacidad de las mujeres para ser madres. Insisten en una creencia muy extensiva en que las mujeres con discapacidad no podemos ser madres. Incluso ante la evidencia de que muchas, no yo, pero muchas, son de manera exitosa madres y tenemos hijos e hijas muy felices. Además de que hay pocos criterios objetivos para juzgar o determinar la competencia o incompetencia de los padres y madres, existe una tendencia a entrar en el área de las emociones y utilizar ideas subjetivas sobre lo que está bien o lo que está mal. Esta percepción prevalece a pesar de que hay investigaciones al respecto que dicen que no hay una clara relación entre el nivel de formación o inteligencia de los padres y madres y su capacidad para ejercer la paternidad o la maternidad. Esta sin duda es una percepción social negativa hacia la persona con discapacidad que desgraciadamente se agrava en el caso de las mujeres por considerarnos con mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos o de las hijas. De hecho, los juicios de valor que se emiten al respecto aún son más hirientes y negativos en el caso de las mujeres. Cabe señalar el concepto erróneo de que las mujeres con discapacidad psicosocial podemos hacer daño a los hijos, a pesar de datos evidentes que indican que en la mayoría de los casos son las mujeres las que son víctimas de violencia y no las responsables. Y el tercer mito es que es por el bien de las mujeres con discapacidad. Proteger a la mujer con discapacidad del abuso y de futuros embarazos como consecuencia de posibles abusos en el futuro, que ya hemos visto que es justo lo contrario, o la protección de los problemas derivados de la menstruación, en particular si se experimentan síntomas muy dolorosos o se muestra lo que llaman una conducta muy difícil. Pero ya hemos desmentido esas creencias y argumentado la necesidad de información, de formación y servicios para nosotros y para nuestras familias. La falta de acceso a información de este tipo nos lleva a preguntarnos hasta qué punto las mujeres con deficiencias intelectuales se encuentran todavía en una situación de mayor vulnerabilidad y desempoderamiento tras la esterilización. Si atendemos a las pocas voces de mujeres que se han podido oír, estas describen la esterilización como una condena perpetua, como una pérdida o como una traición. Frente a este contexto, es fundamental reconocer los derechos reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, el derecho a vivir una vida en familia, el derecho a disfrutar de la capacidad jurídica completa, que se reconozca en todos los ámbitos de la vida, y proporcionar los medios y apoyos necesarios que permitan a las mujeres y niñas con discapacidad ejercer estos derechos en consonancia con la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que el mensaje final claro que quisiera traeros es que hay que escuchar a las mujeres y aprender de las mujeres para, en primer lugar, poder ayudar a las mujeres ya afectadas y, en segundo lugar, poner garantías que impidan que otras mujeres sean privadas de sus derechos a ser madres, a cuidar de su salud y que se proporcione asistencia sanitaria apropiada en materia de salud reproductiva, gestión del embarazo y del parto. También de acceso a programas de detección
en materia de salud sexual, elección de métodos anticonceptivos, y revertir la tendencia a suprimir la menstruación. También que se eviten los abortos selectivos o forzados. Y en concreto, desde Fundación CERMI Mujeres, pedimos en la agenda política que se realicen investigaciones y se desarrollen recursos de información accesibles para mujeres y niñas con discapacidad sobre la esterilización y sus consecuencias. Que se creen recursos basados en las mejores prácticas para las mujeres y niñas con discapacidad que hayan sufrido la esterilización no consensuada, en las que busquen información y apoyo con respecto a las decisiones de esterilizarse y otras cuestiones relacionadas con la salud reproductiva general. Que se establezcan redes nacionales de derechos reproductivos. Que se impulse una educación sexual accesible. Que las personas y familias reciban servicios de asesoramiento y apoyo. Que estas familias tengan espacios para la reflexión y para llegar a comprender la esterilización de personas con discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Que se desarrollen materiales informativos. Que se forme a los profesionales, especialmente médicos y otros profesionales sanitarios, para que atiendan y entiendan hasta qué punto puede influir en las vidas de las mujeres y niñas con discapacidad, y para que cambien sus actitudes y comiencen a escuchar sus voces en los proyectos de investigación. Y para que se repare, por último, a las víctimas, como ya ha sucedido en otros países. No es algo nada nuevo. En Suecia se ha hecho de manera económica, en Holanda pidiendo perdón. Actualmente, esta vulneración de derechos ha sido erradicada de nuestro ordenamiento jurídico. Detrás de este logro, desde luego, han sido muchos años de lucha del Comité Español de Representantes de la Discapacidad y de nuestra Fundación de Mujeres. Pero según datos del Consejo del Poder Judicial, solamente en la última década aún se han llegado a esterilizar a 1.000 personas que previamente habían sido incapacitadas legalmente en España, sin contar con su consentimiento. Estamos pues ante un hecho cuya reparación plantea la máxima atención y urgencia, porque no solo ha venido siendo vulnerada la integridad de la persona con discapacidad como consecuencia de perpetrar contra ella una esterilización no voluntaria, sino que para ello además se le ha incapacitado legalmente, desproveyéndola de cualquier capacidad de acción, entre otros. Así que, muchas gracias. Eso es lo que os quería contar. Muchas gracias, Amalia, por tu claridad y bueno, yo creo que repasar todos los mitos siempre es importante, ¿no?, en este tema y bueno, y todas las propuestas de CERMI Mujeres, muchas de ellas pues ya estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en Plena Inclusión, pues ya lo diré después, pero tenemos un montón de materiales a vuestra disposición para apoyar la educación afectivo-sexual de las mujeres con discapacidad. Estamos trabajando también con personal sanitario con este tema. De hecho, en breve sacaremos una guía de recomendaciones dirigida sobre todo a personal sanitario para elegir métodos anticonceptivos de una manera consentida, accesible y respetuosa. Y bueno, y también después al final lo volveré a recordar, pero bueno, tenemos un servicio sexológico con una sexóloga experta en discapacidad, con nuestra compañera Paula Peña, que sabéis que es un servicio gratuito y que puede apoyar mucho y acompañar, pues sobre todo a esas familias que muchas veces están perdidas, no saben cómo abordar, sobre todo cuando hablamos de mujeres con más necesidades de apoyo. Y bueno, sí que hay formas y sí que hay maneras de abordar esa educación y de elegir métodos pues adecuados, ¿no?, a cada mujer y sin recurrir, ¿no?, a este tipo de prácticas. Así que bueno, vamos a continuar con Cristina Paredero. Buenos días, Cristina. Se conecta Cristina desde Madrid. Hola, encantada. Igualmente. Bueno, Cristina es ponente, conferenciante y formadora en temas sobre TEA, autismo y discapacidad intelectual o del desarrollo desde un enfoque en igualdad de género. Es autogestora de la Asociación Asperger Madrid. Es miembro del Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena Inclusión España, más conocido como el Grupo GADIR. También actualmente es, junto con Maribel Cáceres, miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España. Es activista contra las esterilizaciones y bueno, también en general por los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres, por los derechos a la vida independiente.
Y bueno, y precisamente por esto aprovechamos también que estamos aquí con Cristina para darle la enhorabuena porque este año ha sido galardonada con el Premio Nacional de Juventud 2021 en la modalidad de Derechos Humanos. Fue propuesta por Fundación CERMI Mujeres. Así que, Cristina, enhorabuena porque es súper importante el que las mujeres con discapacidad intelectual tengan referentes como tú, como Maribel y como muchas otras, que ya sois muchas bueno, las que pueden tener ahí ese referente en las que mirarse, ¿no? Y bueno, queríamos contar con tu participación. Nos alegra mucho que aceptes el participar hoy. Porque bueno, tú viviste esta experiencia en primera persona y bueno, pues siempre contar algo así, pues es de agradecer porque de alguna manera pues también es remover, ¿no? Remover emociones, como decía Amalia, y nada, pues gracias por tu generosidad en ese sentido. Así que eso, adelante cuando quieras. Nos parecía eso, muy importante el contar con, más allá de lo que cada una de las que estamos hoy aquí presentes podamos aportar o podamos decir, pues bueno, sabemos que llevamos mucho tiempo trabajando el tema de la autorrepresentación y esta es una manera, ¿no? El que lo contéis vosotras en primera persona. Pues muchas gracias, Noemi, muchas gracias a todas vosotras por haberme invitado y querer contar pues con mi experiencia. Yo sobre todo quería centrar mi discurso en hablar pues en primera persona de todo lo que ha supuesto para mí haber sido esterilizada a la fuerza y por qué dentro de todo lo que son las esterilizaciones forzadas a mujeres y niñas con discapacidad, mi caso es un poco usual por las circunstancias un poco que le rodean. Antes de empezar a hablar de todo lo que fue mi esterilización, tengo que poneros un poco en contexto para que entendáis un poco cómo se llegó a ese extremo, hasta esa vulneración de derechos y al final, como todas las historias de vulneración, siempre todo se inicia pues en la infancia y todo se inicia cuando hay un desconocimiento y cuando hay una vulneración de derechos bastante grande. Mi familia siempre había tenido una idea muy represiva y una idea muy dogmática de todo lo que es la sexualidad. Mis padres desde un principio siempre me vieron que era una persona muy rara, que no me relacionaba como el resto de personas. Me llevaron a múltiples psicólogos a lo largo de toda mi vida para intentar dar una explicación a todo ello, a todo lo que me pasaba. Pero especialmente con el tema de la sexualidad, ellos siempre habían tenido una idea muy represiva, porque al final yo siempre digo que la sociedad no la forman los derechos, la forman las personas. Y cada persona tiene unos valores y cada persona tiene unas creencias. Y al final eso es en el día a día lo que conduce su discurso y lo que conducen sus acciones, a través de esos valores y a través de esas creencias. La idea de mis padres de la sexualidad era muy represiva. Por ejemplo, yo recuerdo tener que irme a la biblioteca cuando era pequeña, esto estoy hablando de tener 12, 15 años, para entender un poco qué era la menstruación y cuáles eran los métodos anticonceptivos, porque lo que eran mis padres, yo no podía preguntarles nada de eso. El tema de la sexualidad era un tema que no se hablaba. Mis padres siempre hicieron todo lo posible por intentar que no me relacionara con otras personas y por intentar que no tuviera pareja. Recuerdo muchas veces que ellos me decían, tú eres una persona que eres muy rara, que tiene unos intereses diferentes, también estás gordita. Eso significa que ninguna persona va a llegar a quererte y al final, cuando nosotros nos vayamos,
vas a acabar siendo totalmente dependiente. Vas a necesitar ayudas del gobierno para poder vivir y nunca jamás vas a tener una vida independiente. Y todo esto se veía reflejado en el campo de la sexualidad. Yo intentaba relacionarme con gente, pero una de las cosas a las que he tenido que hacer frente a lo largo de toda mi vida es la constante vigilancia de mi cuerpo que mis padres ejercían sobre mí. Todo este discurso hizo que yo en la adolescencia desarrollara bulimia, también tuviera varios intentos de suicidio, y al final todo se debe pues a esa interseccionalidad que sufren todas las mujeres y niñas con discapacidad. Yo pasé durante años sin tener una explicación a realmente qué era lo que me pasaba. Yo actualmente tengo un diagnóstico de síndrome de Asperger, pero ese diagnóstico no lo recibí hasta que no cumplí los 18 años. Fue entonces cuando unas personas externas, los técnicos de la asociación a la que actualmente sigo yendo, me explicaron qué era el síndrome de Asperger, qué era el TEA o trastorno del espectro del autismo, y me dieron una explicación a todo aquello que había pasado en mi vida. Me dieron una explicación de por qué las personas me habían discriminado, por qué no había logrado tener ningún tipo de amigo, por qué me costaba socializar, por qué había sufrido bullying, por qué había sufrido acoso, por qué la gente me había discriminado. Estar viviendo toda tu vida con un discurso como el que tenían mis padres conmigo hace que desarrolles muchos traumas en la edad adulta. Hace que desarrolles una autoestima muy baja, porque si las personas encargadas de protegerte, como es la familia, básicamente te dicen que no vales nada, tú te acabas creyendo ese discurso, tú acabas interiorizando ese discurso. Porque en tu cabeza no entra que realmente tus padres, las personas más cercanas a ti, puedan estar manipulándote o puedan estar mintiéndote. Crecer con todo ese discurso y con todos esos traumas es bastante duro. Sin embargo, yo siempre digo que a mí el diagnóstico me salvó la vida porque no hay nada más maravilloso que el propio autoconocimiento y el entendimiento propio, porque eso realmente es lo que lleva al empoderamiento. Y es en esas circunstancias donde se desarrolla todo lo relacionado con mi esterilización forzada. Yo a los 18 años recibí un diagnóstico de síndrome de Asperger. Yo en esos momentos, de cara a la ley, era mayor de edad. No tenía, por ese entonces no me había sacado todavía el grado de discapacidad, ni siquiera sabía si se podía hacer. Y es por ello que siempre pongo el foco en estas circunstancias, porque la mayoría de mujeres y niñas con discapacidad que han sido esterilizadas a la fuerza han sido previamente incapacitadas. Y han sido previamente incapacitadas porque ellas tenían un diagnóstico de discapacidad. Yo en esos momentos no lo tenía. Eso lo hablaré más tarde, pero eso, como podéis ver, no te hace que no puedas sufrir ese abuso. Yo a los 18 años conocí a una persona que rápidamente se convirtió en mi pareja. Cuando básicamente no has tenido ningún tipo de amor, ni de afecto, ni de cariño en tu vida, encontrar a una persona que realmente te quiere por cómo eres es algo que te empodera, es algo que te hace feliz, es algo, como yo me decía a mí misma, algo a lo que no estaba dispuesta a renunciar de ninguna de las formas. Porque al final, independientemente de nuestras circunstancias o independientemente de la discapacidad que tengas, todo el mundo necesita sentirse querido, todo el mundo necesita sentirse validado. Y todo el mundo necesita relacionarse
con personas. Independientemente de que tenga síndrome de Asperger, TEA o lo que sea. Porque eso es algo que se dice de nosotros, que se dice que no necesitamos a las personas para relacionarnos o para sentirnos bien, lo cual es una extrema falacia. Es en esas circunstancias, lógicamente, cuando yo en esos momentos tuve pareja, y entonces con esta pareja, pues lógicamente, pues yo mantuve relaciones sexuales, a pesar de todo el discurso que mis padres me habían estado transmitiendo a lo largo de los años. Cuando mis padres se enteraron de esto, realmente montaron en cólera. Me llegaron a amenazar incluso con echarme de casa si no dejaba a esta persona. Pero yo soy una persona que cuando tiene algo con lo que se siente realmente feliz, no va a renunciar a eso que le hace feliz solamente porque otras personas se lo digan. Y yo les dije a mis padres que no me importaba realmente si me echaban de casa. Yo en esos momentos no tenía recursos propios, no trabajaba ni siquiera por toda la depresión acumulada y toda la ansiedad crónica acumulada durante años. En esos momentos ni siquiera era capaz de retomar mis estudios y de tener pues un futuro laboral. Pero aún así, en esas circunstancias, les dije a mis padres que no estaba dispuesta a renunciar a la única persona que me había querido por cómo era. Y fue la primera vez que les planté cara. Durante todos los años, todo aquello que me decían, yo lo acataba. No me paraba a pensar que realmente no pudieran tener razón. Imagino que esto sorprendió mucho a mis padres porque realmente echaron para atrás lo de echarme de casa. Pero una semana más tarde me vinieron con algo que no me habían propuesto hasta ese entonces y me dijeron que lo mejor para mí era que me hiciera una ligadura de trompas. Yo en esos momentos, como os decía antes, era mayor de edad, de cara a la ley, no tenía ningún diagnóstico de discapacidad. Es decir, que que habría sido muy difícil probar que yo realmente necesitaba una incapacitación judicial. Realmente mis padres con este discurso me lo ponían como que todo era ventajas. Me decían, tú siempre has tenido problemas menstruales, lo que va a hacer la ligadura de trompas es que se te van a regular, esto te va a proteger de quistes ováricos, esto va a hacer que las reglas sean menos abundantes, y realmente no me convencían de todo con este discurso. Pero hubo una frase que se me quedó grabada a fuego en mi cabeza y que cada vez que la gente me preguntaba sobre por qué me ligué las trompas, yo les decía esta frase y yo la repetía sin realmente ni siquiera pensarla. La frase que me dijeron mis padres fue: Cristina, serías una irresponsable si transmitieras a tus hijos la misma enfermedad que tienes tú. Cuando tus padres te dicen eso, refiriéndose por supuesto al síndrome de Asperger, eso lo que hace es levantar traumas en ti. Asociar la idea del síndrome de Asperger a todo el abuso, todas las vulneraciones y todo el acoso y el maltrato que has estado recibiendo durante todos estos años. Lo cual es una idea falsa, pero eso realmente no lo descubrí hasta muchos años más tarde. Yo por ese entonces, años más tarde, ya empezaba a colaborar con otras entidades, con otras entidades que representaban la discapacidad y que te hablaban de esa interseccionalidad de ser mujer y tener discapacidad en primera persona. Tener contacto con todas estas entidades hace que tu discurso cambie, hace que tengas acceso a una información
que yo en esos momentos, en el momento en el que mis padres me dijeron esto, no tenía. Esa información realmente es el poder. Si yo hubiera tenido toda esa información en su momento, nunca jamás me habría ligado las trompas. Porque yo realmente siempre digo que no tomé esa decisión de manera libre, sino que la tomé manipulada por las creencias y por los valores de mis padres. Creencias y valores que eran repetidos y eran fomentados por los médicos que me operaron, por todas aquellas personas que intervinieron en todo ese proceso. En el momento de mi esterilización, yo recuerdo estar en la sala de quirófano, completamente desnuda, preguntando a los médicos que había a mi alrededor qué me iban a hacer, cómo me iba a sentir, y los médicos ni siquiera dignarse a responderme. Por eso digo que realmente las entidades tienen mucho poder a la hora de ofrecer una formación accesible y centrada en cada persona, porque gracias a todas estas entidades con las que colaboro, mi discurso cambió. Esa frase que interioricé en mi cabeza fue sustituida por otra. Actualmente yo tengo otra pareja y esta pareja, cuando yo le conté que me había ligado las trompas, le dije la misma respuesta que me habían dicho mis padres. Esa frase que yo nunca realmente me paraba a pensar. Mi pareja también tiene síndrome de Asperger y un diagnóstico de TEA. Y él, en toda su inocencia, me dijo una frase que realmente hizo, consciente o inconscientemente, que cambiara todo el discurso al que mis padres me habían sometido. Me respondió con una pregunta y me dijo, ¿y qué hay de malo en eso? Esa pregunta que me hizo mi novio de ¿qué hay de malo en tener hijos con Asperger? Hizo que poco a poco, y sobre todo también formándome y con la ayuda de las entidades, descubriera hasta qué punto había sido manipulada por mis padres para tomar esa decisión. Por eso yo siempre digo que hay mucho camino todavía por recorrer, que esté reflejado en la ley, porque al final un derecho prevalece por encima de cualquier ley, pero si las leyes no son acordes a ese derecho se puede vulnerar. Que esté reflejado en la ley desde hace un año, que ahora mismo no se puede esterilizar a una mujer por motivos de discapacidad, no te exime de sufrir la misma vulneración y la misma desprotección que sufrí yo. Porque al final hay que hacer incidencia en cambiar esa perspectiva, en cambiar todos esos valores, porque es la única forma de hacer justicia, es la única forma de cambiar a las personas y de que entiendan hasta qué punto hacer eso vulnera nuestros derechos. Entonces, todavía queda una gran labor, todavía queda una mayor incidencia. Y yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, las personas que han sido esterilizadas a la fuerza se les tiene que dar los medios para que comprendan hasta qué punto han sido vulneradas y puedan contarle esto al mundo, porque si tú no conoces hasta qué punto se han vulnerado tus derechos, no puedes hablar de ello. Si no te dan los medios y las herramientas necesarias, y esto es hablar de accesibilidad en primera persona, no puedes contarle al mundo hasta qué punto te han vulnerado. Siempre hay que apostar por la representación y por la autogestión, la participación en primera persona
de las mujeres con discapacidad, porque al final las mujeres como yo son las que forman las entidades. Y son las entidades las que tienen contacto con estas personas. Eso hace que su discurso sea auténtico, que su discurso sea válido. Porque a través de ese empoderamiento y a través de esa unión con las entidades se pueden conseguir muchas cosas. Yo realmente, hasta hace bien poco que recibí el Premio Nacional de Juventud, no podía creerme que una persona como yo pudiera recibir ese premio. Por eso yo siempre digo que el premio realmente no me lo quiero dedicar a mí, sino que lo quiero dedicar a todas aquellas personas que han sufrido los mismos abusos que yo, y es gracias a esas entidades, gracias a tener una educación, gracias a tener un empoderamiento, han conseguido salir adelante, porque por muy mal que estén las cosas, si recibes ayuda y hay personas que te creen, siempre se puede salir adelante. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Cristina, de corazón por compartir algo tan íntimo, ¿no? Y por ser generosa en ello, porque no es fácil, ¿no? Y también cuando cualquier persona que ha sufrido cualquier tipo de violencia, pues tiene la valentía, ¿no? Como tú, de compartirlo, pues la verdad que es muy de agradecer porque bueno, porque revives y de alguna manera, aunque eso también puede ser parte de la curación, ¿no? Y del crecimiento, pero bueno, no deja de ser algo muy a valorar. Gracias también por tu mensaje positivo, ¿no? Esta reflexión final tuya. Y bueno, quiero destacar algunas cosas antes de dar paso a Lourdes de tu discurso, aunque después al final, y por supuesto también animo a todas las personas que estáis ahora mismo, si queréis ir poniendo alguna reflexión, alguna pregunta en el chat, que luego retomaremos al final. Pero bueno, has dicho cosas tan importantes como que la sociedad que queremos la hacemos las personas, ¿no? No los derechos. Y eso es verdad, porque es verdad que es necesario que cambien las leyes, y eso lo sabemos muy bien, en concreto las mujeres, ¿no? En esta sociedad, porque muchas cosas hasta que no han cambiado las leyes no hemos podido, ¿no? Salir adelante, como tú dices, pero también es verdad que al final muchas veces cambian las leyes, pero no cambia lo más importante, que son las mentalidades, ¿no? Y ahí también es donde tenemos que llegar. Las leyes son importantes, tienen que estar, pero no siempre va a la par, ¿no? Yo creo que esta es una de esas realidades donde la ley puede cambiar, pero va a costar mucho, como tú decías, hay un largo camino todavía para que esto cale en las mentalidades, ¿no? En las creencias. Bueno, a destacar también pues esa cuestión que tú has hablado, ¿no? Cómo tú has contextualizado tu esterilización, no solamente explicando directamente, ¿no? Sino contextualizando en todo tu recorrido y cómo había sido tu realidad y tu relación con tu familia, porque realmente, de alguna manera, muchas mujeres sois esterilizadas, digamos, no físicamente todavía, pero ya desde que nacéis, muchas de vosotras ya sois esterilizadas en cuanto a la negación, ¿no? De vuestros derechos sexuales y reproductivos. Hasta que al final se puede llegar a materializar, además, ¿no? Con lo cual, con lo que eso conlleva en que finalmente se lleve a cabo. Y esa cuestión de esos entornos desempoderantes, ¿no? Que tenéis muchas veces las mujeres con discapacidad y que escucháis esos mensajes que tú comentabas, ¿no? Y que escuchan a diario muchas mujeres con discapacidad. También la necesidad, ¿no? de normalizar las relaciones afectivas y sexuales, que es verdad que esto es algo que ocurre en las personas con discapacidad intelectual en general, pero mucho más acentuado en las mujeres, ¿no? No llegamos a normalizar esa cuestión hasta que tengáis vuestros espacios de intimidad. Yo conozco muchas mujeres con las que trabajo en talleres, en las acciones que hacemos, donde directamente las familias les prohíben tener novio, y todos esos mensajes, ¿no? Hacia los cuerpos, hacia lo que es la belleza, hacia lo que... Bueno, tú has hablado de hasta que les planté cara, ¿no? Qué momento ese ¿no? Como un momento de autodeterminación que además en una persona con discapacidad es tan importante, con discapacidad intelectual, ¿no? Porque
porque es la lucha constante desde las pequeñas acciones cotidianas hasta cuestiones tan importantes como esta, el hacerte valer y el que te tomen en serio, ¿no? El que te escuchen y que tengan en cuenta tu voz. Y luego me ha parecido fundamental, y esto lo quisiera destacar, ¿no? Cuando has dicho que las personas esterilizadas, qué importante es que sean conscientes de que se han vulnerado sus derechos, porque efectivamente, eso también lo vemos muchísimo, mi compañera Paula y yo cuando trabajamos en los talleres con las mujeres, cómo hay tantas mujeres que te lo dicen así. Sí, a mí mi madre me llevó, me operó o me puso el parche, ya no solamente a cuestión de en sí la ligadura de trompas, ¿no? Sino de otros métodos, de que ellas sí, me llevó tal, pero no lo viven como una forma de violencia, porque no se ha trabajado esa cuestión, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí me gustaría preguntarte, lo has dicho de alguna manera, ¿no? ¿Cómo te has repuesto a esta vivencia para salir adelante? Lo has contado. Pero bueno, la verdad es que bueno, te animamos a que sigas así, siendo así de activa. Perdonadme. Y bueno, si te parece, Cristina, después seguro que podemos retomar alguna reflexión. Sí, por supuesto, yo estaré encantada de responder a cualquier pregunta. Muchas Espero no gracias. haberme comido mucho tiempo. No, que va. Has sido muy ordenada en tu discurso y perfecto, eres una gran, transmites mucho, Cristina. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a Lourdes Martín, que es abogada del Servicio Jurídico de Plena Inclusión Comunidad Valenciana. ¿Te parece, Lourdes? Nos sitúas un poquito en cómo estaba la ley hasta ahora y los cambios recientes que han habido. Hola. Espera que voy yo también, chica. A ver, yo lo primero y antes de empezar quiero dar las gracias fundamentalmente a Cristina por su generosidad, porque es una de las cosas que yo siempre planteo antes de empezar, ¿no? Al final se toman las decisiones, se hacen las leyes, se dan las charlas sobre las personas con discapacidad sin contar con las personas con discapacidad, y eso es algo que afortunadamente está cambiando y que somos parte de ese cambio y debemos sentirnos orgullosos. Además, quiero decir una cosa, Cristina, al final de su intervención ella ha dicho, al final yo no sabía cómo podían dar un premio a una persona como yo, ¿no? Pues yo le doy la vuelta a esa frase y yo no entiendo cómo no te han dado a ti antes un premio siendo y haciendo la labor tan fundamental que haces y te vuelvo a dar las gracias. Y ahora sintiendo mucho, porque después de Cristina pues ha dejado el listón muy alto, pues tengo que dar la parte jurídica, que es la parte más tediosa, más aburrida, pero al final es en la que nos movemos. Y voy a intentar situarnos un poco dónde estamos ahora, ¿vale? Como siempre y todos conocéis, nosotros partimos siempre de un principio fundamental. Ese principio fundamental es el derecho a la sexualidad como derecho personalísimo. Es decir, es un derecho en el que nadie puede decidir por mí, tenga o no discapacidad. Y así consta en la Convención Europea del 2008, que aún estamos peleando por ello. Y todo gira en torno al artículo 12, es decir, las personas con discapacidad tienen exactamente la misma capacidad jurídica que el resto de las personas. Esa distinción entre capacidad jurídica, capacidad de obrar, esa distinción ya no existe y todos tenemos absolutamente la misma capacidad. Además, esto recientemente se ha visto reflejado en nuestras normas, como todos sabéis, por la intranquilidad sobre todo que está generando en las familias. Se ha producido una modificación de la ley, ha entrado en vigor la Ley 8/2021, que reforma toda la legislación civil y procesal en materia de apoyo para las personas con discapacidad. Aquí lo primero que hace es reconocer la plena capacidad jurídica, es decir, todos tenemos plena capacidad jurídica y las personas con discapacidad intelectual y el resto de discapacidades también. Pero además la ley va mucho más allá, no solo dice que tenemos plena capacidad jurídica, sino que además afirma que independientemente de toda esa revisión que se tiene que producir en las sentencias ya dictadas sobre modificación de capacidad o incapacitación según la fecha en que se dictaron,
todas esas sentencias que tienen que ser revisadas, independientemente en el momento en el que se revisen, desde la entrada en vigor de la ley, la ley 821, cualquier restricción de derechos que figure en la misma se tiene como no puesto. ¿Vale? Que decir, la ley aún va más allá, es decir, si hay alguna restricción de un derecho, aunque la revisión de la sentencia no se haya producido, la tendremos como no puesta y empezaremos a aplicarla. ¿Vale? Todo esto, unido al artículo 19 de la Convención, que determina que las personas con discapacidad, evidentemente, tienen derecho a una vida independiente y tienen derecho a ser incluidos en la comunidad, y unido al artículo 23, que es el que sabéis que nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a contraer matrimonio, a formar una familia. Tienen que tener acceso a cualquier información sobre educación, reproducción, etcétera, y se les deben prestar los apoyos apropiados para que lo entiendan, pues con base en ese artículo 23, que además va más allá de todo ello, porque cuando cogemos el artículo 23 en su primer apartado dice, los estados parte, y España es un estado parte desde el 2008, estamos en 2021, los estados parte tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación. Te está diciendo tomarán. Esto parece a lo mejor una banalidad, pero el derecho es muy aficionado a utilizar el condicional. Podrá, deberá, supondrá. En este caso te dice tomará, es un imperativo. Tú como Estado parte que has firmado esto, debes tomar todas estas medidas. Y además resulta, y te lo digo ya, esto es una discriminación por razón de la discapacidad. ¿Vale? Ya lo catalogan en el artículo 23 como discriminación. Entre ellos, en su apartado C te dice, las personas con discapacidad, incluidos niños y niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones que los demás. Es decir, te está diciendo, Estado, tú has firmado esto, tú lo has ratificado, esto es una discriminación directa por razón de la discapacidad y tú debes adoptar todas las medidas pertinentes para que esto no suceda. En cumplimiento de todo esto de la Convención, el año pasado, como ha apuntado Cristina, tenemos una modificación del Código Penal. Hasta la modificación del año pasado, con una autorización judicial, pues te podían esterilizar. Dependía, evidentemente, como luego veremos, las cuestiones médicas dependen del médico, pues aquí dependían realmente de la subjetividad de su señoría y de la sensibilidad que tuviera con las cuestiones. Entonces, en cumplimiento de todo lo establecido, se modifica el artículo 156, aparece una ley orgánica, la Ley Orgánica 2/2020, que se dice de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. ¿Vale? Es la ley misma la que en su preámbulo nos da la fundamentación de por qué llegamos a esto. Es decir, al final está diciendo, vamos a ver, España, ratificaste esto hace más de 10 años. Es una cuestión de derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos, de discriminación y, por tanto, debes protegerlo. Y debes proteger y no puedes permitir que se sigan vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, como decía Amalia, en base al bien de la familia, o la persona con discapacidad no puede ser madre, o es por su bien. Como veremos, el por su bien ha desaparecido también de nuestras leyes. Ahora os lo explicaré también. El por su bien ya no existe. Y además te sigue diciendo, vamos a ver, resulta que además el comité emite observaciones periódicamente, en las que España no suele salir nunca muy bien parada en cualquier aspecto, y en sus observaciones del comité, en la primera te está diciendo, te confirmo, España, que tienes una alta tasa de esterilización forzada. O sea, ponte las pilas con respecto a esto porque tienes una alta tasa. En la observación tercera te está diciendo, esta situación tendremos que calificarla porque este abuso es un trato inhumano, es un trato degradante y es un trato cruel. Te está dando 3 calificaciones muy fuertes sobre lo que estás haciendo. Te está diciendo que se puede considerar como una pena cruel, inhumana o degradante.
y además nombra expresamente como trato cruel, inhumano o degradante la esterilización forzada. O sea, ya se reconoce expresamente que aquí vamos muy mal. Como ha dicho Amalia, además, en la observación se está diciendo, si con esto buscabas la protección con respecto a la persona en tema de violación o de abusos, la realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque como no hay un embarazo de por medio, lo que está es subiendo la tasa o aumentando de situaciones que no se conocen, que quedan escondidas y de las que no se toman medidas. Y por tanto el comité dice, España, ponte las pilas, España cambia la ley y toma cuantas medidas sean necesarias para derogar, modificar cualquier ley, cualquier reglamento, etc. Esto, además de tener la convención, también tenemos otro convenio, que es el convenio de Estambul, muy importante, porque además dice una cuestión muy seria. El convenio de Estambul, en su artículo 39, que además también está ratificado por España desde el 2014, o sea, volvemos siempre con el problema de la lentitud de la justicia a la hora de reaccionar o de legislar cualquier cuestión. Y últimamente estamos de enhorabuena, pero bueno, la verdad es que cuesta mucho. Y el artículo 39 es claro y dice que las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo o informado, o el hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento. Es decir, te está diciendo, tipifica esto como delito. No solo no tengas como exención de delito la esterilización forzada si hay una autorización judicial, sino que además esto lo tienes que tipificar como delito expreso. La ley del 2020 además establece una disposición, en su disposición final tercera, que es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Lo que te dice es, hay que hacer una adaptación normativa. ¿Vale? Yo erradico la esterilización forzada, pero aquí hay toda una serie de leyes que cuelgan y que tienen que ser modificadas. ¿Vale? ¿Cuál tiene que ser modificada? Evidentemente la Ley 41 del 2002, la de autonomía del paciente, y la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva. Esta ley te dice, modifícalo de forma que tu objetivo sea, en esta modificación, incluir cualquier apoyo humano o material, incluidos los tecnológicos, para que las personas cuenten con la información necesaria y la documentación clínica en formato canal y soporte accesible, para que la decisión que adopte en su calidad de paciente sea libre e informada, y para reforzar la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Es decir, vale, me has quitado, afortunadamente, una despenalización, pero tendrás que modificar más cosas porque se siguen contemplando situaciones. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el punto que esa modificación no se ha producido. Con lo cual, en estos momentos vamos a tener un choque que, como cualquier choque con leyes nuevas, jurídicamente no sabemos dónde nos va a llevar y en qué situación nos va a dejar. La Ley 2 del 2010, que no ha sido modificada, sigue dando en su artículo como requisito necesario para la interrupción voluntaria del embarazo, en su punto tercero, que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o del representante legal. Ahora veremos que el representante legal en principio no existe. De conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Y si nos vamos a la Ley 41/2002, que tampoco ha sido modificada, establece unos límites al consentimiento informado y al consentimiento por representación. Y sigue recogiendo y en vigor el consentimiento por representación. Y te sigue diciendo, además, a criterio médico,
a criterio médico. Entonces te dice, cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico, o sea, tengo el poder en mi mano como médico, ¿no? O su estado físico-psíquico no le permite hacerse cargo de la situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Es decir, yo, criterio médico, decido. Si hay un representante legal, decide. Y si no, cualquier persona que sea un guardador de hecho, para que lo entendamos, ¿no? Aunque no haya una sentencia de incapacitación, hay un guardador de hecho, ese guardador de hecho. Y además dice, además también, cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en sentencia. Ya hemos dicho que la capacidad modificada judicialmente ha desaparecido desde el mes de septiembre. Entonces, nos encontramos en estos momentos en que, por un lado, se radica el Código Penal la esterilización forzada y la forma jurídica de decidir ese consentimiento es yéndonos a la Ley de la Autonomía del Paciente. Pero la Ley de Autonomía del Paciente no ha sido modificada. Como no ha sido modificada, estamos hablando de incapacitación cuando la incapacitación ha desaparecido. Estamos hablando de tutores cuando los tutores han desaparecido, cuando ahora es un sistema de apoyos. Estamos hablando, que además en todas las leyes así aparece, del beneficio o interés de la persona con discapacidad, ¿vale? Eso también ha desaparecido. Afortunadamente, y de una vez por todas, se recoge de forma expresa y se repite de forma constante en toda la reforma nueva de la ley, que por encima de cualquier cuestión está voluntad, preferencia y deseos de la persona con discapacidad. En ninguna ley ya en estos momentos se ampara el beneficio o interés, ¿vale? Nosotros jurídicamente hablamos de que se reconoce incluso por fin el derecho a equivocarse. O sea, nosotros tenemos el derecho a equivocarnos y las personas con discapacidad tienen el derecho a equivocarse, porque habrá que respetar voluntad, deseos y preferencias. Y lo que tendrás que poner son los apoyos necesarios y suficientes, que es lo que se contempla en la disposición transitoria y no se ha hecho, para que toda la información sea accesible, para que la persona entienda, comprenda y tome su decisión de forma razonada. Y eso es lo que no se ha hecho. Entonces, en este punto, alguna vez nos preguntan y digo, bueno, yo me iría a la autonomía del paciente y yo haría valer que la persona tiene capacidad para prestar ese consentimiento porque se ha prestado con los apoyos necesarios o suficientes. Y sobre eso fundamentaría. Evidentemente, en caso de disparidad habrá que ir a un juzgado, ¿no? Pero si la persona en estos momentos puede acreditar, pues se puede acreditar que comprende y expresa su voluntad de forma clara, el beneficio e interés ha desaparecido, absolutamente. Entonces, estamos en ese punto, esperemos que modifiquen pronto lo que queda, que se haga todo el material necesario para que los consentimientos sea todo accesible en lectura y a partir de aquí pues estamos, como estamos desde septiembre del día 3, viendo cómo los tribunales van generando nueva doctrina, nueva jurisprudencia con respecto a todos los asuntos, porque lo que está claro es que desde el día 3 hay un antes y un después en todo y que se ha producido una reforma legislativa civil y procesal, que además se ha modificado el 156, pero que hay toda una serie de leyes que cuelgan que aún no han sido modificadas y que deberán ser modificadas porque además están contraviniendo lo dispuesto en una convención y en una ley normativa estatal, con lo cual todo esto tendrá que ser modificado.
Y eso es lo que os puedo aportar desde un punto de vista jurídico, sin entrar ahí en mucha cuestión terminológica complicada. Pero bueno, al final se trata de que efectivamente, oye, hemos dado un paso y esperemos dar bastantes más. Muchas gracias, Lourdes, también por tu claridad, porque se agradece siempre que nos aterrices ese lenguaje jurídico, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto. Bueno, pues es así, ¿no? Nos queda claro con tu intervención, Lourdes, que evidentemente no podemos negar que es un logro muy grande el que hemos conseguido con la supresión, ¿no? de este artículo del Código Penal que hacía que España fuera a alegar las esterilizaciones, aunque a todos los niveles, a nivel internacional y de la propia convención, pues era contrario, ¿no? Desde luego, como has comentado, estamos en un momento clave, con muchas lagunas, por todas esas otras leyes que es necesario que modifiquemos, y con un futuro donde desde luego como organización pues, estaremos muy vigilantes, haciendo incidencia política, como siempre en red, pues desde CERMI, desde Fundación CERMI Mujeres, contando con las propias mujeres con discapacidad, por supuesto, y mientras, pues bueno, también sin olvidar cómo podemos seguir empoderando a las personas con discapacidad y en concreto a las propias mujeres, ¿no? Hablabas del derecho a equivocarse, ¿no? Que qué importante es también en las personas con discapacidad y sobre todo porque también una de las razones por las que muchas veces los entornos niegan a las personas y a las mujeres con discapacidad intelectual el que tengan relaciones amorosas es eso, ¿no? Es que si se enamora y si luego se desenamora, es que si... Pues bueno, ese derecho a equivocarse, ¿no? Como tenemos todas las personas y lo que tenemos que hacer es poner el foco en empoderarlas, en prestarles esos apoyos, esa educación afectivo-sexual, ¿no? Y bueno, y luego también quería un poco poner sobre la mesa, un poco para terminar y ya dar paso al turno de preguntas y reflexiones, pues cómo ese cuestionamiento que siempre hay en torno al derecho a la maternidad, ¿no? Y a la paternidad de las personas con discapacidad, pese a que está reconocido en la Convención, en el caso de las mujeres como que surgen muchas contradicciones, ¿no? Porque muchas veces se les niega el que sean madres con argumentos como que no serán capaces, como decíais alguna de vosotras antes, ¿no? Que a nadie, que creo que era Amalia, ¿no? ¿Quién no valora nuestras competencias, ¿no? A la hora de ser madre o padre? Quizás si se valoraran, muchas de nosotras no estaríamos tampoco capacitadas, ¿no? Y sin embargo, pero bueno, esa contradicción que desde la perspectiva de género yo la pongo muchas veces sobre la mesa, ¿no? Que ocurre con las mujeres, y es como sí que se les considera capaces para llevar a cabo tareas domésticas, de cuidado de otras personas, porque sabemos que hay muchas mujeres con discapacidad intelectual que están cuidando familiares mayores, sobrinos y sobrinas, porque, vamos, lo sé porque hablamos con las chicas en los talleres, pero sin embargo, ¿cómo luego les decimos que no son capaces, ¿no? Para ser madres? Es decir, si son capaces para una cosa, ¿no? Todo esto yo creo que también cabe reflexionarlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque son nudos que están ahí que hay que seguir trabajando, ¿no? Y luego ese mito que existe, que lo ha nombrado Cristina, ¿no? Que también su propia familia hizo ahí hincapié en esa cuestión de que la discapacidad intelectual se hereda, cuando es algo que no está para nada comprobado científicamente, ¿no? Que es un argumento que no, vamos, que se cae por su propio peso. Entonces, bueno, pues destacar un poco, me parecía importante destacar todas estas cuestiones de vuestras intervenciones, y ahora pues sí que me gustaría dar paso a las personas que os habéis conectado, que pudierais bueno, pues hacer alguna pregunta, plantear alguna duda, contar alguna experiencia, porque sé que sois muchas profesionales o madres, ¿no? De decir, nos hemos planteado alguna vez esto, qué casos hemos vivido también en nuestros centros, qué papel tenemos también, ¿no? Y bueno, y antes de dar la palabra a las personas que queráis intervenir, que podéis levantar la mano o desconectar el micro o ponerlo a través del chat, sí que supongo, Cristina, que habrás leído que Rosario Barberá te manda un súper abrazo y que bueno, que le has dejado con la boca abierta, que quería poner corazones, pero que no sabe. Es que no sé si se puede poner corazones aquí. Sí que se puede, ahí abajo en reacciones. Sí, sí lo he visto. Muchas gracias, Rosario. Así que si os parece,
es el turno de las personas que nos estáis escuchando. Adelante. Abrimos ese turno de palabra. Cualquier persona que pueda decir, bueno, pues me he apuntado ya a esta charla, ¿no? ¿Por qué nos ha movido también? ¿O por qué nos ha suscitado interés este tema? Si conocíais, por ejemplo, si las personas que estáis conocíais que había habido este cambio de legislación, que yo creo que todavía no sé si ha llegado del todo. ¿Os animáis? ¿Se anima alguien? ¿Ha quedado todo claro? Bueno, pues oye, se ve que somos buenas oradoras, ha quedado todo muy claro. Y bueno, quizás también son temas que está bien llevárselos, ¿no? Y dejarlos ahí un poco también en reposo para ir repensándolos, ¿no? Yo estaba pensando, Cristina, que además una de las cosas que seguro que te pasó a ti en todo tu procedimiento y que a mí me pasa mucho en el juzgado, ¿no? Que yo voy con la persona con discapacidad y es como un ente que no existe para el juzgado, es como invisible y además no sé por qué los jueces y los secretarios judiciales, además con todos, piensan que además están sordos y le chillan mucho, ¿no? Y entonces todos los procedimientos siempre soy yo la que tiene que decir, oye, que la persona está aquí, que es ella la que tiene que manifestar su voluntad, porque realmente es como si no estuviera, ¿no? Como si no tuviera voz, como si no tuviera presencia y cuando estamos hablando pues de nombrar pues curadores, apoyos, ¿no? Pues será la persona la que tenga que decidir quién quiere como persona de apoyo, ¿no? Y es algo que me resulta muy curioso y que yo imagino que también en todo tu proceso te pasaría, que la persona nunca se dirige a ti, sino que se dirige al acompañante, ¿verdad que sí? Sí, a ver, esto me ha pasado en múltiples ocasiones, pero vamos focalizándolo en el tema de mi esterilización forzada. Yo recuerdo perfectamente que los médicos se dirigían a mis padres, o sea, en ningún momento hablaban conmigo. O sea, esto llegaba hasta tal punto que incluso si en algún momento el médico por cualquier cosa intentaba referirse a mí directamente, mis padres no me dejaban hablar y me decían, tú no digas nada, ya lo decimos nosotros por ti, como si realmente yo no contara para todo esto o no supiera realmente a lo que me estaba enfrentando. Y sí, la verdad es que esto no solamente pasa cuando hablamos de esterilizaciones forzadas, esto pasa en todos los ámbitos de nuestra vida porque se considera a las personas con discapacidad y sobre todo cuando hay una discapacidad psicosocial o una discapacidad intelectual o del desarrollo, la gente se piensa que la accesibilidad universal es poner una rampa para una persona en silla de ruedas o que estamos, como tú bien dices, estamos sordos y realmente no estamos oyendo nada. Hay muchísimo desconocimiento acerca de este tema y también hay muchísimos prejuicios, sobre todo enfocándolo pues, en esa discapacidad psicosocial. Muchas gracias, Cristina. Bueno, en el chat nos pone que ha quedado todo alguien que se llama Oventura, que creo quién es, pero bueno, no la voy a identificar porque lo haga ella si quiere, pero bueno, que nos dice que te ha quedado todo muy bien explicado, muy claro y que muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, mientras os animáis, a mí sí me gustaría perfilar algunas, 4 ideas, ¿no?
como ya digo, de ese folleto que sacaremos y que seguramente presentaremos el año que viene y que va dirigido pues, precisamente a familias y a personal sanitario. Ya hemos hecho algunos otros que están disponibles en nuestra página web. Podéis consultar en la parte del área de mujeres y por la de igualdad de género. Tenemos distintas guías en lectura fácil. Algunas sobre sexualidad y, por ejemplo, el año pasado hicimos una sobre menstruación en lectura fácil, ¿vale? Que yo creo que también son temas que es importante que haya materiales, como dice Lourdes. Y luego en la parte de diversidad sexual, ahí tenéis también unos folletos muy interesantes de cómo preparar las familias, cómo pueden preparar en la visita ginecológica de una mujer con discapacidad y también otros materiales que van dirigidos al propio personal sanitario, ¿no? De qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de abordar esa visita o esa atención, pues por todo esto que estabais hablando, ¿no? Porque precisamente no son solo los jueces y juezas o la justicia, ¿no? Que además es como tan cerrada, ¿no? Y a veces con tanta falta de cercanía y de sensibilidad, ¿no? Cuando se supone que la que tiene que hacer justicia, ¿no? Va a ser la redundancia, sino que es algo que os ocurre a menudo pues cuando acudís a otro tipo de servicios o recursos, ¿no? El trato adecuado a las personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, dicho esto de los materiales, pues sí que destacar que, por ejemplo, la OMS sí que recomienda en una estrategia que tiene un documento sobre una estrategia sobre la elección de métodos anticonceptivos en mujeres en general, sí que hay un apartado donde recomienda que en el caso de las mujeres con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, se tenga en cuenta la naturaleza de la discapacidad, los deseos expresos de esa mujer y la naturaleza propia del método, ¿no? Desde luego, todo esfuerzo debería ir dirigido a incluir a la mujer en esa conversación médica, involucrándola en la toma de decisiones. Y que cualquier método anticonceptivo debe ir acompañado de una educación afectivo-sexual, que esto es que es fundamental. Sabemos también que hay estudios que nos hablan de esa falta de atención a esta salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, porque la ecuación es como no tienen sexualidad, como son seres asexuales, pues no tienen relaciones sexuales, pues ¿para qué van a ir a atención de su salud sexual, ¿no? Cuando sabemos que bueno, pues que más allá de que se tengan relaciones sexuales o no, que también las tienen, por supuesto, pues hay otra serie de enfermedades y de cuestiones que también hay que tener en cuenta, ¿no? Por el hecho de nuestros cuerpos femeninos, ¿no? Y bueno, y también el que todas las mujeres con discapacidad deberían saber cómo va a afectar cualquier método anticonceptivo en su salud. Esto es muy importante, ¿no? Por lo que contaba también Cristina, anticipándoles siempre en qué consiste este método, ¿no? Yo me he quedado helada cuando tú has explicado, Cristina, el momento, ¿no? Es en el que nadie te explicaba nada, no sé, es un momento desde luego muy fuerte. Y bueno, antes lo ha comentado también Amalia, ¿no? Todo el impacto que pueden suponer las esterilizaciones en las niñas y mujeres con discapacidad intelectual, sobre todo cuando se practican a edades muy, muy tempranas, donde las niñas todavía no se han desarrollado, ¿no? Pero bueno, sí que pues hay muchas mujeres que, por ejemplo, lo descubren de adultas cuando quieren ser madres. Por lo tanto, también me parece muy importante no solo el prevenir que se produzcan esterilizaciones, sino lo que hablaba Amalia, ¿no? Y destacaba también Cristina, el cómo prestamos apoyos para las personas que ya las han sufrido, esa reparación de daños, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque son vivencias muy, muy fuertes, ¿no? Cómo trabajar a alguien en algo tan personal, ¿no? Como que se haya hecho esa intervención y que tú en un momento de tu vida pienses que puedes ser madre y alguien te diga que no puedes porque en un momento dado alguien decidió por ti, ¿no? Cómo también aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual, porque evidentemente sabemos que el único método anticonceptivo que evita este tipo de ITS es el preservativo. Con lo cual, esa idea que a veces muchas familias o muchos entornos tienen de esterilizamos y ya me olvido, pues bueno, yo creo que ha quedado también incluso muy claro el tema de que evidentemente aumenta el riesgo de abusos sexuales y esto es un tema muy grave. Además, también hace poco hicimos otra de las conversaciones en familia, la dedicamos al tema de los abusos.
y era sorprendente la cantidad de personas con discapacidad que sufren abusos, sobre todo, esas estadísticas dicen que sobre todo además son mujeres, y además con un nivel de autonomía alto, que esto era un dato como muy importante por esa idea que a veces tenemos, ¿no? De que a lo mejor las esterilizaciones o los abusos los pueden sufrir solamente las personas con más necesidades de apoyo, cuando muchas veces personas que son más autónomas, con las que sí que siempre tenemos ese margen, ¿no? De poder trabajar la sexualidad, la educación, y sin embargo recurrimos a este tipo de prácticas, ¿no? Veo que Xavi y Laura han levantado la mano. Mónica, gracias por avisarme. Ahora les doy la palabra en cuanto termine. Y bueno, luego lo que hemos comentado, ¿no? El impacto en la salud en cuanto a que influye en el proceso evolutivo, tiene evidentemente consecuencias psicológicas. Esa tendencia también que tenemos, pero por esa historia nos saltamos la educación afectivo-sexual, esa tendencia que hay en las familias muchas veces a interrumpir la menstruación y en el personal sanitario, ¿no? Cuando es un proceso natural de nuestro cuerpo y que bueno, no siempre es lo mejor para la mujer, hay que ver cada caso, ¿no? Y bueno, y destacar también la exclusión de las mujeres de los programas de salud sexual y reproductiva, que también ahí hace falta mucha incidencia, sobre todo desde la perspectiva de la accesibilidad que comentaba Cristina y Lourdes, ¿no? Porque es verdad que la física la tenemos mucho más presente, pero sí que es algo sobre lo que Plena Inclusión trabaja mucho, ¿no? Pero es verdad que nos damos cuenta que la accesibilidad cognitiva muy poca gente la conoce, ¿no? Y bueno, y también la exclusión de las propias mujeres en programas de educación afectivo-sexual, aunque desde luego me consta que ya son muchas las entidades que están haciendo mucha fuerza con este tema, pero también es verdad que hay cuestiones muy a destacar, ¿no? Muy sorprendentes, y yo creo que desde la perspectiva de género también es muy importante que estas cosas no se nos pasen desapercibidas, ¿no? Sobre todo como profesionales. ¿Cuántas veces ocurre, o a nosotros nos ha pasado con Paula, que hace muchas charlas a familias, que solamente vengan familias con hijos con discapacidad, ¿no? Intelectual, como diciendo, ¿y dónde están las familias con hijas, ¿no? Pues quizás tendríamos que ver de qué manera podemos llegar a ellas, porque desde luego es un indicador de que nos están diciendo pues que no hace falta, ¿no? Que como no tienen sexualidad, pues para qué van ni siquiera ir ellas, ¿no? a una charla. Y bueno, todas estas cuestiones desde luego seguiremos haciendo hincapié desde las distintas acciones que hacemos en Plena. Así que vamos a dar la palabra a Xavi y Laura. No sé quién de los dos vais a intervenir. Si os podéis también, antes de intervenir, presentaros y decir si venís de alguna entidad. Adelante. Sí, Xavi, Laura. Vemos que tenéis el micro conectado, la cámara también, aunque no os vemos, pero de momento no os escuchamos. No sé si queréis ponerlo a través del chat. Xavi, Laura, deben estar teniendo algún problema técnico, aunque es raro porque, como digo, se ve que tienen el micro conectado y la cámara. Bueno, me sabe mal porque no sé si mientras Xavi y Laura, supongo que estarán ahí resolviendo, alguien quiere comentar algo. Te preguntaban, Cristina, mientras... vale, ya lo has puesto aquí para poderte seguir en redes. Perfecto. Pues si no hay nada más que aportar, si no hay ninguna intervención, siento mucho que no podamos escuchar a Xavi y Laura. Bueno, en cualquier caso, no sé si alguna de las ponentes quiere añadir algo más. Cristina, para cerrar, ¿alguna cuestión? Pues yo poco más tengo que decir, la verdad. Me alegra mucho saber que hay personas interesadas en esto y que entiendan sobre todo que la sexualidad no es algo exclusivamente femenino, y es con esta clase de personas que se conectan a estos webinarios
cuando realmente se difunde un correcto mensaje y hay una correcta incidencia y una correcta visibilización, y no puedo por menos que estar agradecida por todo esto. Muchas gracias, Cristina. Que continúes con esa fuerza y con ese activismo que te caracteriza. Mira, ahí vemos a Xavi y Laura. Ahora te vemos. No te escuchamos. Perdón, estoy teniendo un ataque de tos. Laura, ¿quieres ponerlo a través del chat? Vale, Mónica, si puedes leer tú la pregunta, a ver si me repongo. Sí, no te preocupes. Laura, ¿entendemos que estás escribiendo en el chat? ¿Sí? Dinos que sí con la cabeza. Es que no sé si ella nos puede escuchar, la verdad. Sí, sí, yo creo que está diciendo que Sí, sí. ¿no? Lo que pasa es que se ha quedado congelada Ah, vale, es la verdad. imagen, pero Ahora me estaba doy cuenta. moviendo la cabeza. Me doy cuenta. Bueno, me sabe mal, pero no sabemos cuánto puede tardar Laura en resolver este problema técnico y no quiero con eso arrastrar a todas las personas. Seguramente sería algo muy interesante que quizás bueno, nos lo puede hacer llegar a través de algún otro canal. Recordaros a todas las personas que habéis estado, agradeceros vuestro tiempo. Ha sido muy interesante escucharos a todas y yo creo que es muy interesante que, bueno, creo, había mucha más gente inscrita de la que al final ha participado. Me hubiera gustado también que hubieran habido, desde luego, más familias, porque creo que llegar a ellas es fundamental. Lo seguiremos haciendo, seguiremos incorporando este tipo de temáticas en esas acciones clave donde pensamos que pueda haber pues público de familias, sobre todo. Lina también, que es una compañera, también una profesional de viviendas de Asprona, muy interesantes las ponencias. Cristina, qué valiente, me cuido la voz. Gracias, Lina, un besito. Y bueno, lo dicho, hemos grabado la charla y en unos días estará disponible en nuestro canal YouTube, por lo tanto, que lo que hemos hablado aquí, pues tratemos de darle la máxima difusión para que llegue al máximo número de personas. Y nada, muchas gracias a todas y nos encontraremos pronto, seguro, en alguno de los foros. Pues hasta luego a todas. Y me desconecto que tengo otra cosa, ¿eh? Muy bien, Lourdes, muchas Hasta gracias. luego, hasta Un luego. besito, chao.